El tema de hoy se ve allá atrás no muy bien, pero yo se los voy a decir, se llama el poder de la honra. El poder de la honra. Hoy, a mí me encanta hablar de temas o de palabras que no he predicado. Uno lleva muchos años en esto y uno cree que sabe, y cada que uno estudia la palabra de Dios, pues uno se da cuenta que todavía hay mucho por aprender. Uno no se gradúa por más años que uno lleve la palabra de Dios en compartir. Vamos a hablar de la honra. Un tema a veces, pocas veces compartido, una palabra que a veces oímos mucho, pero que a veces no alcanzamos a entender la dimensión de lo que esa palabra significa. Quiero iniciar con algo que nos va a unir con lo que vamos a ver en esta mañana, y es, me encontré que en los Estados Unidos, y en muchas partes del mundo existen muchos monumentos. Hay un monumento en los Estados Unidos llamado el Monumento de los Veteranos de la Guerra de Corea. Ustedes saben que las Coreas estuvieron en guerra, bueno, por eso hoy están divididas, siguen en guerra de alguna manera, y bueno, Estados Unidos estuvo en la Guerra de Corea participando, apoyando a Corea del Sur. Ustedes saben, Rusia en Corea del Norte. Pero en Estados Unidos hay un monumento a los veteranos de la guerra. Está al sureste, dice, el del Memorial Lincoln, y tiene que ver con una serie de estatuas de acero inoxidable. Bueno, como hoy tenemos tecnología, voy a pedir que saque su celular, por favor, y busque monumento a los veteranos de la guerra de Corea, ¿cierto? Ahí busque. Y luego busque imágenes. Y en imágenes van a aparecer una especie de soldados como de bronce en medio de un jardín. ¿Ya encontraron algunos? Hay unos soldados como en medio de un jardín, hay muchas imágenes, pero hay una de unos soldados que están como en un jardín, como que van caminando. ¿Sí la ven? Bueno, esos soldados miden aproximadamente 2,20 o 2,28 metros y representan, sígalo mirando, al escuadrón de patrulla que iban avanzando. Dicen los que saben de ese tema que cuando usted vaya y le mira las caras a los soldados tienen caras de ¿qué? Como de preocupación. Algunos van avanzando así como mirando, ¿cierto? Y entonces la gente se queda sorprendida, y alguien preguntaba y decía, ¿y por qué ellos llevan esas caras? A alguien que visitó. Y quien les hacía el recorrido decía que aunque ellos iban con mucho miedo a la guerra, tenían que ir a la guerra. Y una frase que está en todo este memorial, en una de las partes, es que la libertad no es gratis. Y eso representa el monumento de la guerra en Corea. Y entonces los famosos veteranos de guerra, si usted ha visto películas, si hay algo que Estados Unidos respeta es a quién, a los veteranos de guerra. O sea, ser usted veterano de guerra, eso es una cosa de otro nivel, no como en otros países, ¿no? Pero allá es una cosa muy especial, y de vez en cuando, claro, cuando usted va a visitar ese monumento, pues usted se encuentra con muchos veteranos de guerra, dándoles a entender a ellos o el mensaje de que la guerra que ellos libraron por los demás, pues no fue en vano. ¿Y por qué quise hablar de este monumento? Porque yo me preguntaba por qué son importantes los monumentos, y es que dice una frase que un país que no respeta y olvida a sus monumentos, a sus héroes, pues es inconsciente y se llena de orgullo. Y otro dijo algo más tremendo, lo dijo Winston Churchill, que la nación que olvida su pasado no va a tener futuro. La nación que olvida su pasado. Por eso, si no se le extrañe cuando las últimas revueltas que a veces vemos en muchos países, incluyendo Colombia, se atacan a ¿quiénes? Se atacan a los monumentos. Porque el mensaje es tratar de reconstruir o generar un nuevo relato. Y lo más tremendo es que si los jóvenes, por ejemplo el caso de mi hija, no conocen la historia, les pueden tranquilamente vender otro relato. Dicen algunos que hoy, lastimosamente, en muchos países, incluye Colombia,
el área de historia hoy ha sido, digamos, no valorada como debiera. Y eso es lo que hace que muchos jóvenes crecen y no conocen ¿qué? No conocen su historia. Y entonces al no conocer su historia, llega alguien y les echa un cuento y les echa una historia y terminan entonces abrazando eso. No sé si ustedes se dio cuenta que, por ejemplo, en Bogotá, creo que fue en el 2021, derivaron el monumento a los héroes en Bogotá. La excusa fue porque por ahí iba a pasar, creo que algo de lo que tenía que ver con la construcción del metro en Bogotá, pero va más allá de eso. En un país realmente serio, evita o si lo quita, lo construye en otro lado. ¿Ya? Y entonces uno dice, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque los monumentos mandan un mensaje. ¿Y le mandan un mensaje a quién? A una generación. Yo soy un apasionado de la historia, ¿cierto? Si hay un anhelo en mi corazón, es, por ejemplo, usted me dice, ¿qué anhelo usted tiene que le encantaría? Yo sería feliz recorriendo el mundo visitando los sitios históricos, ¿cierto? Yo feliz, porque la historia nos habla. Voy a decirle Esperanza, a ver si Esperanza... O sea, cuando van a crear nuevas rutas, llaman Esperanza. Dice, Esperanza, ¿usted qué opina? Pero es eso, los monumentos. Ahora, eso es lo que dice el mundo. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de los monumentos? En Josué capítulo 4, Josué capítulo 4 dice lo siguiente, lo voy a leer. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que habían elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, uno por cada tribu de Israel. 6. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, ojo con esto, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Acabamos de leer lo que dice el mundo y ahora vemos lo que dice Dios. Para Dios era muy importante que el pueblo no olvidara. Y por eso cuando pasa el río Jordán, Dios da la orden de que vayan al río mientras los sacerdotes están allí, que las aguas están alejadas, y sacan 12 piedras. Y el mensaje lo acabamos de leer. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que cuando sus hijos pregunten en el futuro, ustedes les digan qué fue lo que pasó. ¿Y por qué? Porque es que al ser humano se le da fácil olvidar. Al ser humano se le da fácil olvidar. Los seres humanos fácilmente olvidamos. Y por eso Dios hace un énfasis, usted va a encontrar en la Biblia. Por eso, por ejemplo, el tema de la cruz es tan importante. Por eso la simbología de la cruz. Por eso el tema de la cruz es tan importante. Un país, una nación que saca la cruz, que significa Jesús, el tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque le habla a la siguiente generación. Ahora, en ese contexto entra la palabra honra, porque no hemos hablado todavía de ella. Porque si hay un llamado cuando hablamos de los monumentos, de esos escenarios, es importante que hay que honrarlos. Y ahí entramos. La palabra honra, ¿por qué es importante? Vamos rápidamente al griego y al hebreo para que luego hablemos de la palabra honra. Cuando hablamos de la palabra honra en griego, es más fácil para nosotros entender que, por ejemplo, la palabra honra en griego viene de timao, y timao quiere decir lo que se valora. Timao quiere decir lo que se tiene en estima. Timao quiere decir lo que se tiene en consideración. De ahí viene, por ejemplo, la palabra honra hablando del griego, ¿cierto? Y por eso uno dice, hay que honrar a esa persona, hay que ¿qué? Estimarla, valorarla, considerarla. Pero hoy yo no quiero hablar de ese significado porque estamos muy acostumbrados a eso.
yo quiero hablar de otro significado que yo no conocía mucho, pero que aprendí con este tema. Y es, en el hebreo la palabra honra es kabod. Kabod. K-A-B larga O-T. Kabod. Kabod. Honra. Y esa palabra tiene varios significados. Kabod quiere decir honra, quiere decir honor, quiere decir riqueza, quiere decir esplendor. Pero por favor, esta en la que nos vamos a concentrar es clave. Kabod, que quiere decir honra, quiere decir también peso, ¿cierto? El peso, ¿cierto? Ya, increíble lo que eso puede significar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antiguamente las cosas valían en gran parte por su ¿qué? Por su peso. Uno bailando las cosas y venden. Las cosas valían por su peso. Entonces el tema de honra, kabod, peso. Por eso, por ejemplo, cuando a alguien le dicen que sus palabras tengan ¿qué? Peso. O sea, que tengan peso es que sus palabras ¿qué? Valen. O a veces uno escucha, uy, esas palabras que me dijeron fueron ¿qué? Pesadas. Porque fueron ¿qué? Fuertes. Tenían peso. O sea, quiero que no nos vayamos de ese significado que es muy importante. Ahora, el antónimo de peso es ligero. El antónimo de peso es ligero. Entonces, yo me tomo las cosas con un peso o me tomo de las cosas de manera ligera. Seguimos ahí, ¿me siguen, no? Ahora vamos a ver dos textos y entramos de lleno con la palabra honra. Marcos capítulo 6, del 1 al 6, dice así. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. 4, ojo con esto. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas sus partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. 5, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Ojo con esto, miren, llegamos a Nazaret. Nazaret, que fue el sitio de la crianza de Jesús. Él nace en Belén, pero se levanta ¿en dónde? En Nazaret. Pero a partir de los 30, que Jesús empieza a manifestar sus milagros, los que habían convivido con él, había algo que ellos no entendían. Y empiezan a decir, ¡ah! ¿Pero este qué se cree? Si nosotros sabemos que él es ¿qué? Él es el carpintero. Es más, conocemos a sus hermanos. Sabemos quién es Santiago, conocemos a sus hermanos. ¿Quién se cree este? Y dice que a causa de que convivieron con él, les costó creer en él. Les costó creer en él, increíble. Yo me imagino, uno puede criticarlos hoy a la distancia, pero probablemente uno hubiese hecho lo mismo. ¿Usted qué opina si usted es de una familia numerosa y de repente uno de sus hermanos dice, yo soy Jesús? Usted dice, yo te he visto en el baño. Y alguien le dice eso, ¿usted qué haría? Probablemente haríamos lo mismo. ¿Usted qué haría si usted tiene a alguien donde va a arreglar las sillas todos los días porque Jesús es el carpintero y usted le lleva las sillas a arreglar y un día ese carpintero le dice, María Eugenia, yo soy Jesús? Se va a decir, no, usted es el carpintero. Bueno, algo así era lo que sucedía. Como estaban tan acostumbrados a ver a Jesús, no entendían, dice que se sentían como ofendidos. Pero quiero entrar a la palabra, dice que Jesús dijo algo. Dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? Entre su propio pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando con el tema de la honra? A Jesús no le estaban dando el ¿qué? El peso. El peso. No le estaban dando la fuerza, no le estaban dando el honor, no le estaban dando la importancia, sino que se lo estaban tomando como algo ligero.
Hay otro texto que está en Primera de Samuel capítulo 2, 27 al 30, dice así. Primera de Samuel 2, 27 al 30. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que lo de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré ¿a quién? A los que me menosprecian. Ese texto tiene que ver con la historia de Elí, un sacerdote que tenía dos hijos, pero que los dos hijos de Elí eran como terribles, eran cosa seria. Eso, mujer que llegaba al templo, mujer que terminaba en la cama con los hijos de Elí. Y Elí, dice la Biblia, que decía, ay muchachos, eso está mal. Ay, no hagan eso. ¿Sabes? Era el regaño de Elí, ¿no? O sea, el regaño de Elí era, ay muchachos, qué vergüenza lo que ustedes hacen, ¿no? Pero bueno, y dice que Dios se enoja y le dice a Elí, ¿por qué has honrado más a quién? A tus hijos. ¿Por qué le estás dando más? Volviendo a la palabra, ¿por qué le estás dando más qué? Peso a tus hijos que a mí. Yo quiero, por favor, que hoy, si hay una palabra que quiero que usted se vaya repitiendo, es el peso. ¿Cierto? ¿Por qué le has dado qué? Más peso a tus hijos que a mí. Y luego declara algo terrible. Dice, yo había dicho que la casa de tu padre y de Leví serían sacerdotes para siempre. ¿Sabes una cosa, Elí? Revoco esa promesa. Revoco esa promesa. Porque ¿sabes una cosa, Elí? Yo voy a honrar a los que me honran. Para quienes yo sea de peso, ellos serán de peso para mí. Para quienes yo sea importante, ellos serán importantes para mí. Entonces aquí adelanto algo muy serio. Si unimos el texto de Jesús en Nazaret y el peligro de no entender la honra. Tres cosas del peligro de no entender la honra. Uno, cuando yo no entiendo el tema de honrar a Dios, eso apaga los milagros. Porque ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús en Nazaret? Dijo que en ese sitio, ¿qué hizo? No hizo muchos milagros. No hizo milagros en Nazaret, siendo, si había un sitio que debía haber milagros, ¿cuál era? Nazaret. Pero como la gente de Nazaret, que se cree, ¿de dónde salió? Lo conocemos. Jesús dijo, para ustedes yo no soy importante. Para ustedes yo no tengo peso, honra. Entonces aquí no van a pasar ¿qué? Milagros. Y esa es una reflexión que yo quiero que hoy pensemos. ¿Acaso en nuestra vida no hay milagros porque tal vez yo no le estoy dando ¿qué? El peso a Dios, la honra a Dios? Y luego más adelante, ese es un grito de alegría, muy bien. China está conectada. Yo le dije a tal hora grite para que me lo desconcentre, para que me preste la atención. Claro, seguimos. Y luego vemos a Samuel. Eso es más serio. Porque uno muchas veces escucha esta palabra que se escucha mucho en las iglesias y los pastores. Si Dios te dijo algo, te lo va a cumplir. Si Dios te dijo algo, te lo va a cumplir. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque si usted no honra, las promesas pueden ser ¿qué? Revocadas. Sobre todo las promesas condicionales, ¿no? Tienen condición. En la Biblia hay promesas incondicionales. Jesús murió en la cruz ¿por quién? Por todo el mundo. Es una incondicional. Por las condicionales. Entonces, eso de que no, si Dios te lo prometió, te lo va a dar. No, ojo con eso, familia. Porque si yo no estoy honrando a Dios, Dios le dijo a Elí, yo había dicho que a ti y a tu familia le iba a ir bien. Pero como yo veo que en tu vida yo no tengo ¿qué? Peso, importancia. Eres sacerdote, estás en la iglesia, pero yo no veo que yo sea importante para ti. Yo entonces retiro esa promesa. Y yo me preguntaba, Dios mío,
¿Cuántos cristianos podemos estar caminando con promesas que un día fueron ¿qué? Quitadas? Y uno dice, pero Dios me dijo que iba a hacer esto, y de pronto vemos que pasa y un día deja de suceder. Y tal vez fue porque en el camino, tal vez consciente o no, yo dejé de darle el peso a Dios, la honra a Dios. Y yo dejo de tener peso en mi vida, cabot. Eso dejó de pasar, y entonces las promesas fueron revocadas y tal vez se las dio Dios a otro que sí le quiso dar ¿qué? Honra, peso. Que sí dijo, yo voy a ir en serio con Dios, yo no me voy a tomar la vida cristiana ligera, me la voy a tomar como algo ¿qué? Serio. Y sabe, esto a mí me encanta mucho, me encanta, porque como yo le digo a Hannah, gracias a Dios la salvación no es por promedio, ni la bendición tampoco lo es. Yo en mi casa ¿qué? Serviremos a Dios, haremos la voluntad, me preocuparé por estar en el centro de su voluntad. Menos mal no es por promedio que Dios sube y resta. Bueno, entonces no, esto es personal. Pero sabe una cosa, el primer peligro que los milagros dejen de suceder, se apaga. El segundo peligro, que las promesas sean revocadas. Pero el tercer peligro es lo más tremendo. Se lo voy a contar rápidamente. En el libro de Ezequiel, Dios le empieza a hablar al profeta. A ver, en el año 587 aproximadamente Israel cae por el imperio de Babilonia. Son llevados una gran cantidad de judíos, quedan unos cuantos. Y entre ellos sale quien el profeta Ezequiel es llevado al cautiverio. Y el profeta Ezequiel empieza a profetizar a los que están cautivos, pero a los que se quedaron obviamente en Israel. Los que se quedaron en Israel decían algo, no, esto no se va a poner difícil. Pero Dios le empieza a hablar al profeta Ezequiel y le empieza a decir, hay pecado todavía, sigue habiendo pecado. Y entonces le voy a pedir que anote la referencia porque es extenso. En Ezequiel 10:4, 10, 18 al 20, ¿cierto? Y en Ezequiel 11 del 22 al 23, Ezequiel 10:4, Ezequiel 10, 18, y Ezequiel 11 del 22 al 23. Mire, esto que pasa es muy tremendo. Póngame por favor la mayor atención posible. Resulta que Dios le empieza a hablar al profeta. Y en Ezequiel 10:4 sucede el primer campanazo. Dice, si usted lee Ezequiel capítulo 10, ¿qué subtítulo tienen algunas Biblias? ¿Qué dice? Ezequiel 10, ¿sí lo encontraron? ¿Alguna Biblia un subtítulo? La gloria de Dios que abandona el templo. Ojo con eso. Capítulo 1, 2, 3, Dios le dice a Ezequiel, hay pecado, pero Dios, no, sigue habiendo pecado. Y entonces en Ezequiel 10:4, la gloria de Dios, el kabod de Dios, que también kabod quiere decir honor, pero también quiere decir que gloria, la gloria de Dios, ¿cierto? El peso de Dios, ¿cierto? Dice que la gloria o el peso de Dios, la presencia de Dios, en Ezequiel 10:4 sucede algo terrible, por primera vez en muchos años. La gloria de Dios hace algo tremendo. Si usted lee, dice que la gloria de Dios se mueve hacia dónde. Léalo ahí, hacia el umbral, hacia la puerta. Haga de cuenta más o menos que la gloria de Dios, le voy a contar. Voy a pedir un voluntario. Venga, Oscar, que está aquí cerquita, por favor. Oscar va a representar la gloria de Dios. Venga para acá. O sea que cualquier milagro al final se le acercan a él, por favor. Entonces, válido. Imaginémonos, a ver, este es el templo, y ustedes recuerdan el templo, hay algo llamado el Arca del Pacto, ¿se acuerdan? Que habían unos querubines, estaban allí, y la gloria de Dios se mantenía allí, de muchas maneras se manifestaba. El sacerdote entraba una sola vez, hacía un sacrificio y salía. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Simbólicamente Dios le empieza a hablar al profeta.
Pero en Ezequiel 10:4 algo sucede por primera vez con la gloria el Kabod de Dios. Es que la gloria de Dios se mueve. Entonces, Oscar, usted se va a mover. Usted se va a mover hasta allá, hasta la puerta. Muy bien. Dice que la gloria de Dios, ¿qué pasa? Y se queda en la puerta. Los estudiosos en la teología dicen lo siguiente: como que se quiere ir, pero todavía le está dando ¿qué? Una oportunidad. O sea, Oscar abre la puerta, pero él no se quiere ir. Pero luego en el capítulo 10, en el versículo 18, sucede algo más terrible. Ahora los querubines y la presencia de Dios acompañan a la gloria, y la gloria de Dios se levanta. Oscar, váyase. Salga, puede salir, por favor. Salga y ahora se fue. ¿Ya? Pero todavía sigue rondando el templo. Ya casi entra Oscar. Bueno, entre Oscar, entre, porque ya Leito quedó preocupada. ¿A dónde se va a ir? Es que por eso fue que Dios no se casó, porque sabía con las mujeres cómo era la cosa. Sigue ahí. Entonces, y en el 11, 23 y 24, si usted lee, ¿dónde está la gloria de Dios? En el monte. ¿Sabe una cosa? La gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia manifiesta, ya está fuera de Jerusalén. Y se ha ido porque el pueblo ha seguido pecando de manera reiterativa. Y para mí, de las tres cosas, es la más fuerte. Cuando a Dios no se le da el peso, cuando a Dios no se le da la importancia, cuando a Dios no se le da la honra, el honor, sencillo, su presencia, ¿qué? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Usted qué hace si un día usted lo invitan a una fiesta y a usted lo tratan mal? O sea, a menos que usted sea masoquista, usted dice, yo no voy de aquí. Usted dice, aquí no me quieren. Aquí yo no soy bienvenido. No, pero espero la comida. No. No, usted se va. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso es lo más delicado de la presencia de Dios. El error de Israel es que decían, este es el templo de Dios, este es el templo de Dios, Dios nunca se va a ir, ese es el templo de Salomón, este es el templo. Ellos jamás pensaron que la gloria de Dios, el Kabod de Dios, el peso de la presencia partiera. Y si usted sigue leyendo, la crisis es terrible. Mire, familia, yo le quiero decir algo. A la luz de lo que yo compartí hace algunos días a nivel de un live, estamos en tiempos donde necesitamos ser cristianos, pero verdaderos, que le demos el qué, el peso a Dios, la honra a Dios, porque eso es lo que usted lo va a cuidar. Porque es que hay una promesa de Dios que dice, yo honro a quienes, a los que me honran. Si para ti yo soy importante, para mí tú vas a ser importante. Pero si no me honras, tú no serás importante para mí. Independientemente de que asista o no asista, es importante hacerlo. Y entonces cuando yo decía, tremendo. Porque es exactamente, volviendo a lo primero que veíamos, un país que deja de honrar a sus héroes, que deja de honrar a sus protagonistas, los va sacando del escenario. Ese país colapsa. Vea, yo le digo una cosa, hay guerra en Israel, hay guerra. Yo le digo una cosa, si de algo yo estoy convencido, además de la protección de Dios, es que los judíos la tienen clara. Esa gente se va a morir si es necesario. ¿Sabe por qué? Porque ellos se han encargado, independiente de el que esté a favor de Palestina o no, que es otro tema histórico. Ellos se han encargado de que su pueblo no olvide que su historia, no olvide a Dios y le honran. Con errores
Por eso el Museo del Holocausto, yo siempre me acuerdo las veces que fui, colegios, niñitos, llevándolos al Museo del Holocausto, para que sufran, no, para que no olviden lo que hicieron con ellos. Y se llenen de odio, no, para que no olviden lo que pasó. Y por ello dicen, nunca más, nunca más. Porque uno no puede olvidar eso. Porque cuando uno hace eso, sucede lo que acabamos de ver. Lo más increíble, la gloria de Dios empezó a alejarse. Ahora, rápidamente, y entonces uno se pregunta, ¿cómo honrar a Dios para que no nos pase a nosotros? Primero, Salmo 50:23 dice, el que sacrifica mi alabanza, alabanzas me honrará. Salmo 50:23, la alabanza, la adoración, honra a Dios. ¿Cómo honrar? Un pasaje clásico, Efesios 6, del 2 al 3. Honra a tus padres. Pero que fueron terribles, que fueron, honra a tus padres. Honralos. Pero que fueron, honra a tus padres. ¿Cómo honrar a Dios? Hónralo con tu servicio. Primera de Corintios 12:2 dice que somos un cuerpo y que cada uno tiene algo para ofrecer. Hónralo a Dios, como compartió María Eugenia. Dios a cada uno le dio algo, no solamente material, sino en talentos. Honre a Dios, no se guarde eso. ¿Cómo honrar a Dios? Lo hemos oído una y otra vez. Proverbios 3:9 dice, honra a Dios con tus ofrendas, ¿cierto? Con tus primicias. Hónralo. Por eso cada que usted da, usted está honrando a Dios. Más que a la iglesia, al Señor. Que obviamente con lo que se da se sostiene. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, porque si no nos tendríamos que dedicar a otra cosa entonces. Pero se trata de eso. La honra tiene una recompensa. Primera de Samuel 2:30, lo acabamos de leer. Yo honro a los que me honran. Familia, yo quiero que Dios honre al negro. Yo sí quiero eso. Y me esforzaré para irme de este mundo, que yo sea hallado de que Dios me honró, pero porque yo lo honré a Él. Si usted quiere revisar cómo está su honra, mire, hay 3 áreas que dicen mucho si yo estoy honrando a Dios. La primera, la administración de su tiempo. ¿Cómo administra usted su tiempo? Si en su agenda Dios es importante, usted lo está honrando. Si en su agenda su comunión con Dios es ahí como muy poca vez, usted no lo está honrando. Porque el primer tiempo es ¿para quién? Para Él. Si en su agenda, mire, yo le digo una cosa, y a ver, aquí no, creo que hay un llamado a que uno disfrute, a que uno salga, a que uno pasee, todo eso está bien. O yo le digo una cosa, yo me quedo sorprendido de unos cristianos, oiga, eso no hay puente festivo que no salga. Está bien que uno salga, pero también congréguese un poco más. Oiga, no se pierden un movimiento. O sea, si todos los fines de semana hubiesen festivos, no vendrían a la iglesia. Entonces, ¿Dios tiene peso? Dios tiene peso. Yo le pregunto, ¿Dios tiene peso? Por eso yo le digo, no, este pueblo de labios me honra. O sea, de labios dice que yo soy importante, pero ¿en serio? ¿Lo es? 3 áreas. Tus decisiones. ¿Cómo honra usted a Dios? Sus decisiones. Esto que yo voy a hacer, Dios mío, estará dentro de tu voluntad. Por favor, háblame. Yo le digo a Dios de todo, Señor, dame una señal, que eso no sé, pero háblame, porque yo lo que te quiero es que honrar cada decisión, ¿cierto? Y obviamente su dinero, ¿cómo usted honra? Ahí creo que es una de las pruebas más tremendas, ¿cierto? Porque una cosa es la conversión del corazón y otra cosa es la conversión del bolsillo. ¿Honro yo a Dios? ¿Cierto? ¿O me cuesta? Jesús es el claro ejemplo de que decidió honrar al Padre. Yo quiero simplemente, para que oremos, una pregunta que yo hoy le quiero dejar en el aire es: ¿cuáles son las cosas que tienen peso en su vida? ¿Cuáles son las cosas que tienen peso, honra?
Y usted dice, no, esto tiene peso para mí. ¿Cuáles son? ¿Está Dios ahí? Sí. La honra no puede ser solamente de palabras. El reto de la honra tiene que ver con ¿qué? Con hechos. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. Mire que hoy nosotros, como iglesia, a nivel individual, eso es muy personal, tome la decisión de decir, yo voy a ser una persona que a Dios le voy a dar ¿qué? Peso, honra. Dios en mi vida va a tener peso. Dios en mi vida va a ser importante. Que me digan lo que sea, que me digan lo que sea. Pero cada decisión de mi vida va a tener ¿qué? Peso, porque yo no puedo esperar que Él me honre si yo no lo honro, no le doy ¿qué? Peso, no le doy importancia. Iglesia, vuelvo y le digo, para los tiempos que se avecinan, seremos guardados aquellos que decidamos darle ¿qué? Peso a Dios. Y no estoy hablando de fanatismo, ni misticismo, ni nada raro. Es decirles, Dios va a tener peso en mi vida. Dios va a tener que, en mi caso, peso en mi familia, peso en mi relación con mi esposa, peso en mi relación con mi hija, peso en la iglesia. Voy a tener cuidado en la administración de mi tiempo, cansado o no, con sueño o no, voy a estar en su presencia. Voy a buscarle, voy a hacer su voluntad. Me la voy a jugar con Dios hasta el final. Que la muerte me sorprenda diciendo, para Él yo fui importante. Y ese es el reto que yo le quiero dejar. Vamos a orar entonces, familia. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta linda mañana donde tu palabra, Señor, de nuevo ha sido clara. Tu palabra, Señor, ha sido especial para nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Trata de reconstruir en tu mente y en tu corazón lo que Jesús dijo. Veían a Jesús todos los días. Tal vez le llevaban algunas sillas para arreglar, algunas mesas para reparar. Para eso Jesús era bueno para ellos. Pero el día que Jesús dijo, soy el Salvador, soy el Mesías, los lugareños, el pueblo y gran parte de su familia no le dieron honra, no le dieron el peso, no le dieron la importancia. Y eso hizo que Nazaret fuera conocido como el sitio donde Jesús no hizo milagros, o muy pocos milagros. Porque eso es lo que tristemente trae como consecuencia la honra. El no honrar, el no darle el peso a Dios, la importancia a Dios, apaga los milagros, apaga el mover de Dios en tu vida. Tal vez hoy te has preguntado, Señor, pero yo ¿por qué? Tal vez veía algunas cosas que hoy no veo, y tal vez hoy Dios te ha traído para decirte, hijo, hija, es que por alguna razón en algún momento del camino dejaste de honrarme, dejaste de que yo tuviera peso en tu vida. Otras cosas empezaron a pesar, a tener más fuerza gravitacional en tu corazón, pero yo dejé de serlo. Y luego es el clamor que Dios le dice, Eli, Eli, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Porque tus hijos tienen más peso que yo. ¿Sabes una cosa? Eli tenía promesas, pero esa promesa ha sido revocada, porque Eli, yo honro a los que me honran. Señor, yo no quiero que tú quites tus promesas de mí. Señor, si he dejado de honrarte, perdóname. Si lo que antes tenía peso, ahora se ha vuelto ligero para mí.
Se ha vuelto ligero para mí leer tu palabra. A veces lo hago, a veces no lo hago. Se ha vuelto ligero para mí orar. A veces lo hago y a veces honestamente me distraigo, me enredo. Me pongo a hacer otras cosas. Señor, perdóname. No sé en qué momento eso dejó de ser importante. Reconozco que hay días en que pienso en asistir. Lo pienso. Porque implica arreglarme, moverme un domingo, por ejemplo. Si te identificas con eso, habla con Dios. Dios no está aquí para señalarte, juzgarte, solo para decirte, hijo, todavía estás a tiempo. Porque un día Israel dejó de honrar a Dios y la presencia manifiesta de Dios se empezó a alejar de manera gradual. Se alejó del altar. Se alejó y llegó a la puerta como alguien que no se quiere ir. Dios no se quería ir. Dios no quería dejar a Israel. Hasta que luego la presencia de Dios está fuera de la ciudad y ahora el templo. El templo ahora es un edificio cualquiera. Porque lo único que le daba esencia y trascendencia al templo era la gloria de Dios. Señor, hoy tú no te vas de mi vida porque estás en mí, pero tu presencia se apaga. A veces como una llama que antes ardía y que ahora es una pequeña llama tenue, Señor. Pero dile, aquí estoy, Dios mío, necesito volverme a ti. Necesito volverme a ti. Dile, Señor, si hoy me permitiste estar en tu casa, en tu presencia, es porque yo necesito volver a darte la honra. Perdóname. Perdóname, Señor, necesito volver a honrar. Necesito volverte a colocar en el sitial del que nunca te debí sacar, Señor. Del que nunca te debí mover, Dios mío. Porque hay una promesa maravillosa de parte de Dios hoy para tu vida, hija de Dios. Yo honro a los que me honran. Para las personas en que yo significo un peso, soy importante. Ellos para mí son importantes. Así funciona con Dios. Si alguien te dio una promesa a Dios y te la va a cumplir, te lo quiero decir hoy, no es así. Está en la Biblia. Hay promesas condicionales. Con Dios es así. Me honras, yo te honro. Soy importante para ti, eres importante para mí. Así es con Dios. Ese es el trato con Él hoy. ¿Lo tomas o lo dejas? Dice el Señor. Te amo, fue la cruz por ti, quiero lo mejor para ti, pero ese es el trato. Me honras, yo te honro. Soy importante para ti, serás importante para mí. Toma hoy una decisión. Tomemos hoy una decisión como iglesia. Los tiempos que estamos viviendo, que se avecinan, se requiere de hombres y mujeres que le digamos, Señor, no importa lo que pase, tú serás importante para mí. Me la voy a jugar contigo, Señor. Voy a confiar aunque me cueste. Voy a honrarte a través de la adoración aunque no sepa. Voy a honrar a mis padres aunque me hayan fallado. Señor, voy a honrar tu palabra, voy a amarla. Voy a honrar tu iglesia, voy a honrar el liderazgo. Dice Hebreos 13, honrar, acordado de vuestros pastores, honrar el liderazgo. Voy a honrar con mis diezmos y ofrendas. Honra a Jehová con tus diezmos y ofrendas. Dile, Señor, aquí estoy. Y recuerda, jamás será una obligación. Es solo un trato, tú firmas con Él. Padre, yo te doy gracias por tus hijos. Porque hoy somos y clamamos por ser una iglesia que te honra. No de labios para afuera, Señor, sino que sea del corazón.
Te invito a que te pongas en pie, por favor, y que le digas a Dios: Señor, aclaro si es tu decisión. Dile: Señor, ¿dónde te firmo, Dios, espiritualmente? Porque sabes una cosa, yo no sé qué va a pasar mañana, más adelante, pero hay una cosa que yo voy a hacer. Voy a darte peso, voy a darte cabo, voy a darte gloria, voy a darte importancia. Hasta aquí, tomarte la ligera. Hasta aquí, Señor, porque yo sí quiero milagros. Yo no quiero repetir la historia de Nazaret. Porque yo, Señor, no quiero que tú revoques promesas. No, todas esas promesas las quiero que no se vayan de mi vida. Y porque sobre todo, Señor, yo quiero y anhelo tu presencia. Señor, te damos muchas gracias.